Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación. Su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Las 20 reformas constitucionales de AMLO. He leído y escuchado, sobre todo a los críticos, a la comentocracia en general, donde caben, obvio, políticos opositores, analistas y colegas. Todos de luego merecen respeto. Sin embargo, como la gran mayoría afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un provocador en el sentido de que su propuesta es un distractor para beneficiar a los candidatos de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en las elecciones generales, las más grandes en la historia del país, del próximo 2 de junio, solo me queda afirmar que si ese era el propósito del huésped de Palacio Nacional, ya lo logró y en qué forma, con creces. Es de suponerse que la inmensa mayoría de los mexicanos y de los extranjeros en todos los países ya conocen las propuestas del presidente mexicano. Al hacer el recuento de las 20 reformas constitucionales, insisto, para que se aprueben, existe un largo camino. El primero que logre Morena, por medio del voto, la mayoría calificada en el Poder Legislativo, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Helas aquí sintetizadas. 1. Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. 2. Derecho a pensión a adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año, además de un apoyo universal para las personas con discapacidad. 3. Becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Atención médica universal gratuita. 5. Que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato animal. 7. No otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras. 10. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al Seguro Social. 12. Revertir las reformas de pensiones, tanto la de 1997 como la del 2007, que afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. López Obrador, al mismo tiempo, pide la creación de un fondo semilla que se irá incrementando al tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual que data de 1997 y la reforma de una década más tarde, a la que llamó reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo mediante un esquema de contratación para los jóvenes cuando no estén trabajando ni estudiando, que consiste en el equivalente a un salario mínimo durante un año
mientras terminan su formación vinculada con el actual programa de jóvenes construyendo el futuro. 14. Mejorar las condiciones de los campesinos a través de un jornal justo y permanente, con una extensión del programa Sembrando Vida para cumplir con la máxima agraria: que coman los que nos dan de comer. 15. Utilizar para trenes de pasajeros los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga. El Estado también estará obligado a garantizar el derecho a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o concesiones a particulares. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. 16. Reforma electoral que reduzca los gastos destinados a campañas y partidos políticos, además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos, eliminar las candidaturas plurinominales y reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Además, que los consejeros, como los magistrados de los organismos electorales, sean electos por el voto directo de la ciudadanía, y reducir del 40 al 30% el número de participantes en consultas populares para hacerlas válidas y vinculatorias, propuesta que también aplica para la revocación de mandato. 17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por los legisladores, sean electos de manera directa por el pueblo. 18. Traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena como un mecanismo para evitar que se corrompa como la antigua Policía Federal. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Para ello, redactar con mayor claridad y contundencia el artículo 127 constitucional, con el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República. Y 20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos. Estas son las propuestas sociales del presidente López Obrador para ser aprobadas. Muchas de ellas dependerán de que Morena logre la mayoría calificada. El electorado tendrá que hacer un análisis de las mismas y concluir si son socialmente válidas y votar en consecuencia. Lo demás son encontronazos partidistas. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.